Damos paso enseguida, porque vamos un poquito justos de tiempo, a Antonio Díaz Sotelo, que es el jefe de servicio de análisis urbano de la Subdirección General de Renovación y Proyecto de Ciudad. Él va a presentar la herramienta dinámica para guiar el modelo de crecimiento del suelo residencial en el municipio de Madrid. Hablará de un modelo soportado por información geográfica, qué es, qué objetivos tiene, sus características y la instalación de la herramienta. Sin más, por favor, Antonio, cuando quieras, el escenario es tuyo. Muy bien. Gracias, Marta. Hola, buenos días. Voy a explicar la herramienta dinámica para guiar el modelo de crecimiento del suelo residencial existente en el municipio de Madrid. Es un título muy largo, pero sí me gustaría advertir, yo no soy un especialista en geodatos, los manejo habitualmente, pero no soy un especialista. Pero es que tiene una doble perspectiva esta herramienta, la parte urbanística y la parte más específica de esta jornada, ¿no? Ahí veis en la imagen el guioncito de esta pequeña charla, de esta pequeña presentación. Es un trabajo muy reciente, acabamos de recibirlo, digamos. De hecho, yo lo cogí a medias en diciembre, lo hemos rehecho un poco, lo acabamos de recibir y como vais a ver en parte de la presentación, todavía está ajustándose su funcionamiento. No la hemos utilizado, digamos, desde el punto de vista de la utilidad que tiene, desde el punto de vista corporativo, todavía no. En los próximos meses empezaremos a utilizarla y a obtener resultados que podamos publicar. Bueno, esta, prometo, es la diapositiva más aburrida de todas las que voy a poner. Como veis, el objeto del contrato y los objetivos de la herramienta en la memoria que nos presenta la Fundación de la Universidad Complutense, que son los que con quien hemos trabajado para elaborar esta herramienta, es poner en relación la oferta de vivienda en el municipio de Madrid con la demanda de vivienda. Parece muy sencillo, pero realmente no se ha hecho, en los últimos años no se ha hecho de forma habitual. Sabéis que desde hace 20 años la programación ha desaparecido del planeamiento urbanístico como tal, como mandato, como componente legal del planeamiento y realmente la puesta en carga de los ámbitos de suelo residencial está un poco al albur del funcionamiento del mercado, lo cual no debería tener especiales problemas si no fuera porque el mercado de suelo residencial tiene una inercia, tiene un desfase importante, que es de lo que se trata de prever con esta herramienta. Es una herramienta que se desarrolla en un sistema de información geográfica y que queremos hacerlo de forma, lo hacemos ya con otros documentos y de forma normal. Quiere decir, estos mismos resultados podíamos tenerlos, por simplificar, casi podíamos tenerlos en Excel, pero queremos que la georreferenciación, el componente formal, físico, planimétrico de los datos, forme parte habitual en materias como la propia del urbanismo. Bueno, esta es la parte en la que seguramente muchos de los que me estáis oyendo sabéis más que yo de cómo está implementada la herramienta en programación habitual de ArcGIS, con las carpetas habituales de ArcGIS. Cualquier usuario de ArcGIS Pro podría no solo consultar, que eso lo podrá hacer cuando esté la herramienta en funcionamiento, consultar resultados lo podrá hacer cualquier usuario de GIS, incluso con un mero visualizador, pero cualquier usuario de ArcGIS Pro podría hacer correr la herramienta. La herramienta tiene un formato como una caja de herramientas, por eso hemos mantenido este título un poco rimbombante, pero nos referimos a ella ya coloquialmente como la herramienta, y todos tenemos mucha esperanza en que sea muy útil para intentar, digamos, acomodar la puesta en carga de la oferta de vivienda, no solo en números cuantitativos, sino también cualitativos, con la demanda de vivienda que responde más a la dinámica de los hogares de Madrid. Ahí tenéis un esquemita del flujo de trabajo de la herramienta, que no
no me voy a parar mucho tiempo en explicarlo, pero ahí tenéis lo fundamental, que son 3 subprocesos. El proceso de preparación de datos, que es muy, muy interesante para nosotros, porque es donde tenemos que hacer, acomodar los datos urbanísticos, que veréis, los datos urbanísticos, por una parte, en cuanto a la oferta de vivienda, los datos demográficos en cuanto a la demanda de vivienda. Ese es el momento de acomodarlos y de ponerlos todos en formato que puedan corresponderse unos con otros, ¿no? El segundo subproceso es el proceso, digamos, de hacer correr la herramienta, el proceso de estimación de vivienda a construir por años. ¿Qué sector, cuántos o en qué medida deberíamos poner en carga los distintos sectores, las distintas piezas de suelo residencial para responder cuantitativa y cualitativamente a la demanda de vivienda que se está produciendo en la población de Madrid? Y el tercer subproceso es la preparación y exportación de resultados, del que hablaremos más adelante. El primer proceso, la lectura y preparación de datos, es, bueno, ahí veis un poco también el esquema con los 5 pasos. El último es cuando se pone en carga el subproceso 2, del que ya os he hablado y vamos a verlo otra vez, ahora en la siguiente diapositiva. La lectura y preparación de datos, como digo, tiene mucho interés para nosotros desde el punto de vista de adecuar el formato de los datos de suelo residencial, los datos de población residente en Madrid, porque son la oferta y la demanda de vivienda, y acomodarlos al formato de datos que va a manejar la herramienta. Esto es sencillo de entender y veremos alguna imagen en relación con los ámbitos. Digamos, la unidad de demanda de vivienda, que es el hogar, y la unidad de producción de vivienda, que es la propia vivienda, pues no siempre corresponden y cada uno de ellos además se soporta en ámbitos de entidad superior que no son los mismos siempre. El segundo subproceso, que como digo es realmente la herramienta, se compone de cuatro ciclos que llamamos largo, medio, corto y breve, porque claro, la herramienta va… realmente la herramienta cómo va a funcionar es haciéndola correr muchas veces, cambiándole los datos de entrada para que nos dé diferentes escenarios. El esquemita de abajo lo he incluido aquí, lo hemos incluido en la presentación porque es lo que a los legos en programación de Python y de ArcGIS lo que nos ha servido para entenderlo. Es decir, cada subproceso contiene al siguiente. Los datos de entrada de la herramienta. Claro, nosotros para entender el funcionamiento de la herramienta, y así os lo voy a contar, nosotros los urbanistas, no los programadores, no los profesionales del GIS, sino los urbanistas, nosotros teníamos que descomponer la herramienta en 4, digamos, en 4 contenidos. Uno era los datos de entrada relativos a la oferta de vivienda, los datos de entrada relativos a la demanda de vivienda, acompañado de los parámetros de control, luego el proceso de asignación de hogar que demanda vivienda a vivienda producida en el mercado y finalmente la presentación, la producción y presentación de los datos. Los datos que a nosotros, digamos, el dato principal donde cargábamos todo, la capa de situación base donde empezábamos a cargar todo, que como veis ahí es un dato que hay que aportarlo en formato ancho, o sea, en tabla. Y es un dato tipo polígono. Esto tiene que ver con lo que os decía, de utilizar el componente georreferenciado, el componente geográfico de los datos de forma normal. Quiere decir, es un componente más y además es un componente en el que contiene en sí mismo
muchos datos secundarios de superficie, de perímetros, de distancia entre centroides, de cosas que vamos a poder utilizar en esta herramienta y en otras aplicaciones. La herramienta trabaja sobre todo el ámbito de trabajo, el ámbito de análisis y de funcionamiento de la herramienta es el barrio. Esto nos va a dar, de eso van las dos imagencitas de abajo, nos va a dar problemas y ventajas. Quiere decir que tenemos muchos datos que tenemos, sobre todo en la parte demográfica, muy trabajados a nivel de distrito y que con los compañeros de estadística ya se trabajó en su momento para desglosarlos a nivel de barrio, pero luego los datos de producción de vivienda los tenemos a nivel de ámbito. Los ámbitos, normalmente, los ámbitos de planeamiento. Los ámbitos de planeamiento suelen coincidir, que cada ámbito de planeamiento suele estar dentro de un barrio, pero no siempre es así. Con lo cual ha tenido que hacer la propia herramienta un trabajo de descomposición de esos datos que tenemos a nivel de ámbito de planeamiento, parcela a parcela, para recomponerlos a nivel de barrio, que es cómo va a trabajar la herramienta en su proceso 2, que veíamos antes. Entonces, la herramienta nos va a… Esto es una imagen de la preparación de datos, de ese proceso de conversión de los datos de oferta de vivienda, que los tenemos por ámbitos, que los podemos los tenemos, y la herramienta los descompone parcela a parcela para recomponerlos por barrios, que es el ámbito básico de trabajo de la herramienta. Los datos urbanísticos, los datos de producción de vivienda actuales y de producción de vivienda proyectada, que es lo que interesa a la herramienta, los tenemos en este informe unificado de estado de desarrollo y remanente de edificabilidad de los ámbitos de ordenación vigentes, que es un fusionado de dos informes que hace años que viene elaborando el área de urbanismo del Ayuntamiento y que desde hace unos cuantos años, 5 o 6 años, está unificado y está en un formato más o menos estable, que va a sufrir ciertos cambios para acomodarlo, para que sirva directamente de input de entrada para esta herramienta. Estos informes lo que nos dan es, ámbito a ámbito, pues las superficies edificables, el número de viviendas según tipos, básicamente tipo de vivienda protegido o no protegido y tipología arquitectónica, unifamiliar y colectivo, y al que vamos a añadir para esta herramienta, hemos añadido para esta herramienta la programación temporal de cuándo es previsible que se ponga en carga estos ámbitos de planeamiento. Con esto, los datos de entrada para la oferta de vivienda, que vienen básicamente de esos informes que os cuento, y que el automatizar el paso del informe a la herramienta es un trabajo en el que estamos trabajando ahora. Aparte de lo que os estoy contando para que empiece a correr la herramienta, lo estamos teniendo que hacer manualmente, pero hay que rehacer la estructura de producción de datos de la próxima edición del informe para que directamente vaya a la herramienta. Como veis, ahí tenéis lo que os decía del tipo de construcción que ya sale directamente del informe, los tipos libre y protegido, unifamiliar, colectivo, y lo que la herramienta llama primer periodo disponible, que es el resultado de la programación urbanística, que vemos ahora con un poquito de detalle. Realmente del informe lo que nos dice es en qué fase está cada año el ámbito. ¿En qué fase está? En fase de planeamiento, o sea, está pendiente de aprobar el planeamiento pormenorizado, el plan parcial. Está en fase de gestión urbanización. Esto es muy interesante. O sea, está con el planeamiento aprobado, pero todavía no está en condiciones de dar las primeras licencias, o está ya en fase de edificación. Y luego es muy interesante el nivel intermedio porque realmente esto es lo que antiguamente era la programación urbanística, pero hace 20 años que ha desaparecido de la ley. Y los estudios unos tanteos muy rapiditos que hemos hecho, nos vienen a decir que en los últimos años se mueve entre 4 y 8 años. En los años de bonanza económica, desde que se aprueba el plan parcial hasta que se empiezan a dar licencias, se tardan 4 años, y los años de crisis económica se tardan 8. Por simplificar mucho. Habría que ver según tipo de ámbito, etcétera, etcétera, pero por simplificar mucho. Esto es lo que vamos a cargar en la herramienta para crear de entrada esos dos escenarios.
el escenario de bonanza económica y el escenario de crisis. Algunos ámbitos tienen programación explícita, a la vieja usanza, o sea, en concreto los ámbitos del desarrollo del sureste e indicativamente también los de Madrid Nuevo Norte. Los del sureste es una programación que está en un convenio de gestión firmado por todas las juntas de compensación, pero que lamentablemente ya ha empezado a incumplirse, porque, como decía, realmente la programación urbanística ya no es un mandato legal. Pero cuando el ámbito tiene una programación explícita, específica y consolidada en algún tipo de soporte administrativo, como puede ser un convenio de gestión o el propio planeamiento, pues lo incorporamos a la herramienta. Si no, hacemos una hipótesis basada en la experiencia de los últimos años. La herramienta nos va a dar como dato fundamental de todo esto las viviendas por barrio, según esos tipos y según cada año, previsiblemente se van a poder poner en carga, se van a poder asignar a los hogares que se formen. Porque claro, del otro lado tenemos los datos de entrada de demanda de hogares. Ahí la herramienta también nos va a decir el número de hogares que hay por barrio. No establece una tipología, no trabajamos, digamos, con una tipología de hogares por tamaño, tal, que vamos a poder utilizar en ejercicios posteriores de la herramienta. Lo que sí vamos a incorporar desde el principio, le hemos dado muchas vueltas al aspecto económico que evidentemente pone en relación la oferta y la demanda. Todos tenemos eso en la cabeza. Lo que pasa es que es un dato muy instantáneo, muy coyuntural y muy difícil de proyectar georreferenciadamente. Quiere decir, ¿cuál va a ser el precio medio de la vivienda en determinado barrio dentro de 4 o 5 años? Pues es muy difícil de hacer. No tenemos datos ahora mismo para establecerlo. Nadie, no os encontraréis trabajos ni en prensa ni en estudios especializados en ese sentido de previsión de la evolución del contenido económico de la oferta y tampoco de la demanda. Lo que sí podemos es poner en relación, y por ahí es por donde vamos a empezar, poner en relación la oferta del régimen de protección de las viviendas con el perfil económico de los hogares de cada barrio, de cada distrito, en este primer ejercicio de la herramienta, pero más adelante trabajaremos ya a nivel de barrio. ¿Qué porcentaje de la población opta a qué tipo de vivienda protegida, libre? Hemos hecho unos primeros ensayos, porque eran los datos que nos eran útiles más recientes que teníamos, con el Atlas de Distribución de Rentas de Hogares que ha empezado a publicar hace muy poco el INE, el Departamento de Estadística, bueno, la sección de Estadística Experimental del INE, y nos era muy interesante porque además no publica solo datos digamos, medios, sino que publica por umbrales. O sea, lo cual nos era muy fácil a nosotros en este primer ejercicio para poner en relación de qué porcentaje de población de cada barrio. El Atlas se hace por secciones censales, es muy fácil agruparlo por barrios, por supuesto, aunque el INE ya sabéis que no conoce los barrios, publica de sección salta distrito, nosotros trabajamos con barrios, pero es fácil de hacer. ¿Qué porcentaje de población de cada barrio está fuera del mercado de la vivienda si no es una vivienda de promoción pública? ¿Qué porcentaje opta exclusivamente a vivienda protegida? ¿Qué porcentaje de población opta indistintamente en función de otras características a vivienda protegida o libre? ¿Y qué porcentaje opta solamente a vivienda libre? Que son los datos que vamos a poner en relación con la oferta de vivienda según los tipos. Esto estamos esperando también a mejorarlo porque acabamos de recibir un segundo informe que habíamos encargado a otra universidad, a la Universidad Autónoma, en este caso, que es más teórico, pero que nos proporciona 11 variables que tipifican la población y las viviendas de los barrios. Ahí veis la lista de las 11 variables y veis que evidentemente algunas de ellas nos van a servir para enriquecer ese aspecto del contenido, del perfil socioeconómico de la demanda y la oferta de las viviendas por barrios.
Otro dato que nos interesaba mucho ver cómo cargábamos era el tema de la matriz de cambios, la matriz de traslado de vivienda, o sea, de los hogares que se forman en determinado barrio, en donde optan a que se les asigne una vivienda, a comprar, a alquilar, al formato de asignación que proceda. Entonces, sí tenemos, con datos a partir del INE y de los compañeros de estadística, sí tenemos una matriz de los últimos años a nivel de distrito. Bueno, pues con eso empezamos a trabajar y nuestra aspiración es que pronto la herramienta nos actualice esta matriz automáticamente. La herramienta tiene una serie de perturbadores para evitar que los resultados sean deterministas. Si se mantienen a cero, ahí los veis, si se mantienen a cero el resultado es determinista, pero jugar con estos perturbadores de qué porcentaje de vivienda construida es asignable como vivienda principal y algunos otros nos van a permitir obtener diferentes resultados. Esto es un ejemplo de asignación porque, claro, la herramienta ahora mismo no nos da estos escenarios automáticamente. Como digo, la herramienta en esta primera versión lo que va es a tener que trabajar muchas veces para hacerla correr solo para vivienda protegida, solo para vivienda libre y ir obteniendo los resultados e ir combinándolos después. Más adelante confiamos en que nuevas versiones de la herramienta en los próximos meses o años nos permitan hacer esto automáticamente. Los datos de salida de la herramienta son tablas en formato polígono también, a nivel de barrio. Ahí veis algunos de ellos, la evolución de la vivienda nueva, la evolución de los hogares, etcétera. Y simplemente al final ya son imágenes de esos planos de presentación de resultados. Ahí tenéis la evolución de los hogares por barrio, la evolución de la disponibilidad de viviendas nuevas, de vivienda total construida, de los hogares por distrito. Este no tiene mayor interés. Confiamos, esta es la última, ya me despido, creo que me he extendido un poquito más de lo previsto, pero como digo, estamos muy en ciernes. Acabamos de recibir la herramienta, estamos como con un juguete nuevo, estamos haciéndola correr. Pronto vamos a tener una nueva edición del informe de suelo vacante que nos va a permitir ajustar la herramienta nosotros mismos, con nuestros propios compañeros que sí pueden reprogramar o ajustar la programación de la herramienta. Y esperamos en los próximos meses poder publicar resultados, porque lo que he venido… Invito a los compañeros que cualquier sugerencia, aportación que nos quieran hacer, este es el momento, porque tenemos una herramienta en bruto y en unos meses tendremos una herramienta ya más afinada funcionando para permitir ajustar la demanda de vivienda, fruto de la dinámica demográfica, con la oferta de vivienda, fruto de la programación urbanística. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno. Sí, bueno, en principio no hay ninguna pregunta, pero ojalá que se animen a colaborar, porque es verdad que a lo largo de la mañana se ha expuesto permanentemente que el trabajo en equipo entre unidades permite que todo salga mucho más rápido y mucho mejor, así que a ver si recogemos esa oferta de colaboración. Bien, yo voy a seguir presentando ya con la última intervención. Muy bien.